Bienvenidos todos a este camino hacia la excelencia que es la inteligencia emocional. Antes de nada, a mí me gustaría matizar algo sobre el título que le hemos puesto a esta charla y enseguida vais a entender el porqué. Lo ha explicado Daniela. El origen de esta charla es un libro que publiqué el pasado mes de junio que se titula La ventana interior, inteligencia emocional aplicada al periodismo. Creo que podéis ver la portada ahí. Desde que el libro se publicó hasta ahora, ha surgido un elemento de cierta controversia en algunas ocasiones que coincide, digamos, con la postura de personas que, digamos, que son quizá más partidarias de la vieja escuela, ¿no? Y que ponen en cuestión esto de la inteligencia emocional. Son personas que en general defienden con vehemencia que lo verdaderamente interesante para un periodista es contar con un buen nivel de cultura general y escribir de manera correcta. Bueno, ellos defienden que eso es imprescindible para un periodista y tienen razón, no se equivocan. Un periodista debe dominar la ortografía de la misma manera que un niño domina un juguete y debe tener un buen nivel de cultura general que dé consistencia a los contenidos que difunde. Todo eso cumple una función que es indispensable. Y junto a esto, de manera paralela, está la inteligencia emocional, que complementa lo anterior, pero no lo sustituye. Es decir, si yo tengo carencias a la hora de escribir correctamente, la inteligencia emocional no las va a cubrir. Así que no debo esperar que eso ocurra. Y de la misma manera, si tengo una cultura general que es endeble, la inteligencia emocional no la va a fortalecer. Así que tampoco debo esperar milagros en ese sentido. De modo que lo de siempre es importante, pero es que esto que os voy a contar también lo es. ¿Y por qué? ¿Para qué le sirve la inteligencia emocional a un periodista? Pues lo vamos a ver enseguida, pero por ejemplo, pues le sirve para dotar de creatividad a sus textos. Si además de estar bien escritos son originales, pues el resultado seguramente será excelente. Y le sirve, por ejemplo, para contextualizar sus informaciones. Si sabe sacar partido a esa cultura general que atesora, pues es capaz de enmarcar los últimos acontecimientos dentro de un contexto y eso lo que hace es que ayuda al receptor a sacar conclusiones. Eh, por eso no he querido titular esta charla El camino hacia la excelencia, sino que hablamos de un camino, porque las habilidades que nos aporta la inteligencia emocional, sí, son imprescindibles para alcanzar la excelencia, pero eso no significa ni que sean excluyentes ni que nos permitan prescindir de otras que tal vez están más asentadas en el academicismo y en los conocimientos puramente teóricos. Por lo tanto, esa es la primera idea que yo os invito a tomar en consideración como primera clave. La inteligencia emocional no sustituye a los conocimientos, los complementa, los realza y, en último caso, nos ayuda a sacar más partido de ellos. Teniendo eso claro, como ya sabemos que a la inteligencia emocional no podemos pedirle lo que no nos puede dar, vamos a concentrarnos en lo que sí puede darnos. Seguramente todos estamos de acuerdo en que hoy el mundo es más competitivo que nunca, en todas las facetas de la vida, y el periodismo no es una excepción. Hoy, quien quiere destacar está obligado a aportar algo más. Hay que ofrecer un valor añadido. Y eso hoy más que nunca se hace a través de las competencias emocionales. Yo creo que todos los que estamos en activo seguramente conocemos a personas muy formadas, muy brillantes a nivel de conocimientos, que sin embargo no destacan sobre la media. Y no destacan porque son punteros en aptitud, pero mediocres en actitud. Les falta algo, algo que suele estar relacionado, pues por ejemplo, con la autoestima, o con la empatía, o con la capacidad para trabajar en equipo. Esas, por ejemplo, son las carencias más habituales. Hoy cualquier disciplina profesional exige actitud y aptitud. Y para alcanzar la excelencia profesional hay que contar con las dos, no podemos renunciar a ninguna. La aptitud con P viene marcada esencialmente
por los conocimientos teóricos. Y la actitud, con C, se consigue a través de las competencias emocionales. Todo esto lo popularizó Daniel Goleman a mediados de los años 90 del siglo pasado, que dicho así parece muy lejano, pero en realidad hace solo 20 años. Y digo solo porque a mí me parece que es un periodo de tiempo minúsculo si nos paramos a pensar que las emociones están ahí desde el principio de los tiempos. Bueno, pues este señor, Daniel Goleman, hace 20 años, estableció una diferencia entre inteligencia emocional y competencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de un sujeto para aprender unas habilidades y la competencia emocional es el dominio que se tiene de ellas a la hora de desarrollarlas. Suena parecido, pero no es igual. Digamos que una cosa es que te digan que para andar en bicicleta hay que dar pedales y otra cosa es subirse a la bici y avanzar manteniendo el equilibrio. Bueno, pues esto último es lo que nos interesa, subirnos a la bicicleta y avanzar. Y también era lo que le interesaba a Goleman. Y él enumeró una serie de competencias emocionales que básicamente son las que yo recupero para aplicarlas a la práctica profesional del periodismo. Lo que hago es adaptarlas y ordenarlas para formar un modelo que llamo la ventana interior. Gráficamente tiene esta forma, es una ventana, lo podéis ver ahí, con 4 cuadrantes. El primer cuadrante recoge los principios íntimos, que son los que el periodista proyecta esencialmente sobre sí mismo. El segundo cuadrante corresponde a los principios corporativos que se proyectan hacia la empresa para la que uno trabaja. El tercer cuadrante está formado por los principios sociales que se proyectan hacia los compañeros de trabajo y el cuarto recoge los principios públicos que se proyectan sobre la audiencia que recibe el mensaje informativo de la hora. Hay otro modo gráfico de ver esto que a mí me gusta mucho, que es este que consiste en compararnos con un árbol. En este caso, los principios íntimos serían el equivalente a nuestras raíces. Son los que nos agarran a la tierra y son los que sustentan todo lo demás. Los principios corporativos, que son los que se proyectan hacia la empresa, pues formarían el tronco, que es el que aporta fortaleza al árbol. Los principios sociales, que son los que se orientan hacia los compañeros de trabajo, serían las ramas, que están unidas unas con otras a través de ese tronco común. Y los principios públicos serían los frutos que finalmente da el árbol y que en nuestro caso serían las noticias que ofrecemos a nuestra audiencia después de todo el trabajo desarrollado. ¿Y qué tienen que ver esas 20 competencias, estas 20 competencias con el periodista? Pues tienen que ver mucho si nos paramos a pensar que, por ejemplo, un periodista tiene que sentirse capaz de afrontar los retos que se va a encontrar. Y eso se hace con autoestima, que es inteligencia emocional. Y tiene que encontrar gratificaciones que vayan más allá de las puramente económicas, especialmente en un momento como este. Y eso se consigue con motivación, que también es inteligencia emocional. Y tiene que ser capaz de hacer algo más que un corta y pega de una nota de prensa. Y eso se consigue con creatividad, que también es inteligencia emocional. Y tiene que aprender a trabajar en equipo con todas las consecuencias. Y eso se logra ejercitando la cooperación, que también es inteligencia emocional. Y tiene que ajustarse a la realidad de los hechos y tiene que transmitirlos con rigor. Y eso se hace a través de la integridad, que también tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Todas estas habilidades son las que complementan a los conocimientos que adquirimos cuando estudiamos y que nos orientan, junto a esos conocimientos, nos orientan hacia la excelencia profesional. Así que la inteligencia emocional y el desarrollo de las competencias emocionales sí tienen mucho que ver con el periodismo. Aquí no tengo tiempo para hacer un desarrollo exhaustivo de las 20 competencias emocionales, una por una, así que lo que vamos a hacer es irlas repasando a través de los cuadrantes. Las vamos a ir viendo por grupos y nos vamos a ayudar de los 4 cuadrantes que forman la ventana. El primer cuadrante está formado por los principios íntimos, es lo que contaba al principio, son los que se proyectan hacia uno mismo. Estos principios, estas competencias emocionales, tienen que ver esencialmente con el conocimiento de la identidad propia y con el comportamiento de uno mismo.
Os podéis ver ahí, son autoestima, optimismo, motivación, creatividad y constancia. Aquí hay dos competencias que, bajo mi punto de vista, son clave, que son la autoestima y la motivación. Si entendemos que la carrera profesional es un viaje, podríamos decir que la autoestima es el coche y la motivación la gasolina. Y sin eso no hay viaje. La autoestima es fundamental para sentirnos capaces de hacer algo. Y la motivación es imprescindible para estar convencidos de que los esfuerzos que estamos haciendo merecen la pena. Algo parecido ocurre con la creatividad, que bajo mi punto de vista es la cualidad que en mayor medida determina la diferencia entre los profesionales medios y los profesionales brillantes. El optimismo, pues qué voy a decir, con el panorama que hay ahí fuera es imprescindible para sobrevivir, y aunque parezca una cualidad menor, no lo es. Hay que tener en cuenta que se valora mucho porque el optimismo es fundamental para crear buen ambiente en una redacción, y eso para un jefe es algo vital. Yo no conozco a ningún jefe que no valore aspectos como el entusiasmo y la energía, por ejemplo, y un pesimista no tiene de eso. Un pesimista se va arrastrando por los pasillos, es un alma en pena, se considera un mártir de la sociedad con el que todo el mundo está en deuda. Yo os aconsejo que no adoptéis esa posición, aunque muchas veces como colectivo tenemos tentación de hacerlo, porque hacer eso es jugar una partida con las cartas equivocadas. La constancia también es esencial en los tiempos que corren, tiene que ver con la resistencia a la frustración y con la resiliencia, que es la capacidad de hacer frente a situaciones extremas. Aquí hay casos que a mí me parece que son realmente paradigmáticos. Hay uno que yo últimamente recuerdo mucho, no sé si os suena el nombre de Rob Kosnia. Es un periodista estadounidense que trabajaba en un pequeño periódico de California, el Daily Breeze. Junto a dos compañeros de redacción destapó un caso de corrupción que afectaba a una escuela del distrito, y con esa historia elaboraron una serie de reportajes que el año pasado pues fueron merecedores de un premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación. Cuando le llamaron para contarle que había ganado, él ya no trabajaba en ese periódico. De hecho, ni siquiera trabajaba como periodista. Él había dejado la profesión porque el sueldo que recibía no le llegaba para pagar el alquiler del apartamento. Y eso no le ocurre a un mediocre, eso le ocurre a un tipo que tiene el talento suficiente como para ganar un premio Pulitzer. Es cierto que en un momento dado él renunció, pero bajo mi punto de vista lo realmente importante ahí es que entendamos que probablemente durante los meses previos a tomar esa decisión sus condiciones eran igual de precarias, y aún así él siguió dándole a su trabajo el máximo de calidad. De hecho, su trabajo siguió siendo tan bueno que después mereció un premio Pulitzer. Hoy Rob Kosnia colabora con el Washington Post, que como sabéis es uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, y trabaja en una fundación que recuerda a las víctimas del Holocausto, que es la que creó Steven Spielberg después de rodar La lista de Schindler. Yo creo que esa es la lectura que debemos hacer. Tenemos que entender que solo superando las dificultades podemos aprovechar las oportunidades. En conjunto, estas 5 competencias emocionales de primer cuadrante están basadas en la introspección, en la relación con uno mismo y con el autoconocimiento. Y ejercitarlas nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos y también a ahuyentar tentaciones como el egocentrismo, la pereza o la autocompasión, que en algunas redacciones pues, es frecuente encontrar. Yo os diría que en conjunto los principios que tenemos en este cuadrante componen el mejor abono con el que podemos alimentar las raíces de ese árbol que veíamos antes. El segundo cuadrante está formado por los principios corporativos que se proyectan sobre la empresa para la que uno trabaja. Estos tienen que ver con la capacidad para acatar e imponer normas en función del lugar que uno ocupa en el organigrama de su compañía. Son compromiso, iniciativa, previsión, decisión y liderazgo. Aquí hablamos en primer lugar del compromiso, que es algo que en algunos entornos laborales está mal visto, y yo creo que el problema es que es un concepto que no se entiende bien, ¿no? El compromiso con la empresa no tiene que ver con la fidelidad al dueño.
ni tiene que ver con la obediencia ciega a los mandos intermedios. Tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a un grupo. Y no me refiero a un grupo empresarial, me refiero a un grupo humano. Si se entiende así, la perspectiva cambia completamente. La iniciativa está relacionada con la capacidad de una persona para ejercitar su autonomía personal. Un periodista de base no puede organizar a sus compañeros ni puede tomar decisiones, por ejemplo, que tengan que ver con desembolsos económicos. Eso no puede hacerlo, pero sí puede organizar su tiempo y su propio trabajo sin esperar a que un superior le indique minuto a minuto las pautas que tiene que seguir. Hay personas que tienen que preguntar a su mano izquierda lo que tiene que hacer la derecha, y eso en personas independientes no es aconsejable. Tener iniciativa es una obligación para un buen periodista. Y eso también tiene mucho que ver con la previsión, que es anticiparse a los acontecimientos en la medida de lo posible. En el periodismo la previsión está relacionada fundamentalmente con la optimización de los recursos. A menudo, gracias a la previsión, los costes se reducen y lo que quizá es más interesante para nosotros como profesionales, la calidad del producto en el que estamos trabajando aumenta. Sin embargo, en el día a día lo más frecuente es que ocurre lo contrario, que al final nos acabe pillando el toro. Y cuando eso pasa, al final no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que podemos. Entonces, ¿por qué no somos previsores? Pues por una razón fundamental, porque la previsión requiere un esfuerzo adicional, que es pensar. Y ese es un esfuerzo en ocasiones muy caro. Necesitamos pararnos a reflexionar y mirar más allá de lo inmediato para ser capaces de anticiparnos a lo que está por venir. La decisión aquí la entendemos como la determinación necesaria para alcanzar un objetivo. Eso supone, por ejemplo, pues, hacer frente a partes interesadas que tratan de hacer valer su capacidad de influencia. Y para esto pues, es imprescindible tener claro cuáles son las prioridades de uno mismo y para qué está aquí. Y la última competencia emocional que aparece en este cuadrante es el liderazgo, que se pone en práctica cuando un periodista ocupa un cargo de responsabilidad en una empresa y tiene a su cargo a otras personas, ¿no? Aquí entran en juego pues, cuestiones como la diferencia entre ser un jefe o ser un líder, que suena parecido pero no es lo mismo. La capacidad de comunicarse de manera eficaz con el equipo y también de no actuar como un dictador. Bajo mi punto de vista, es precisamente ahí donde radica una de las mayores dificultades, porque el líder es el líder y en determinadas situaciones tiene que actuar como tal. En conjunto, estas 5 competencias tienen un elemento fundamental en común y es que todas nos ayudan a identificarnos con un grupo, a tener claros los objetivos que son comunes y a utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición de la manera más eficiente posible. El tercer cuadrante está formado por los principios sociales que se proyectan sobre los compañeros de trabajo. Estos tienen que ver con la convivencia y con la capacidad de trabajar en equipo. Son respeto, adaptación, comunicación, empatía y cooperación. Este cuadrante es peculiar porque las competencias emocionales están ordenadas de manera que puede entenderse como una carrera por etapas, ¿no? De la misma manera que ocurre en el ciclismo. Lo vamos a ver. La primera etapa es el respeto. Hay que tener claro que ese es el origen, es lo más básico. Conlleva la consideración del otro como igual y, por ejemplo, supone valorar el esfuerzo y el trabajo ajenos tanto como valoramos los propios. Algo que es tan importante como infrecuente. Si respetamos a los demás, estamos preparados para integrarnos en un grupo que ya está formado. Eso es la adaptación y la ponemos en práctica, por ejemplo, cuando llegamos nuevos a una redacción. En estas situaciones son importantísimas cuestiones como la humildad y la prudencia. Es decir, no saltes sin saber si el suelo que estás pisando es consistente. Una vez que estás integrado en un grupo, puedes empezar a comunicarte con tus miembros. Y ojo a esto porque es vital, es la tercera competencia emocional de este cuadrante. La comunicación es la principal herramienta para resolver conflictos entre personas y por eso no podemos renunciar a ella.
Una vez que nos comunicamos con nuestros compañeros, el siguiente paso será tratar de entenderlos. Ya no es solo comunicarse, es ser capaz de sentir las emociones ajenas como si fueran propias. Y eso lo hacemos a través de la empatía, que impulsa la identificación humana. Y la última etapa de esta carrera es la cooperación, porque engloba todas las anteriores, aunque no sea en el máximo grado. Es decir, si nos respetamos, si nos hemos integrado, nos comunicamos y nos entendemos, pues ya solo nos falta cooperar, remar juntos. Es muy difícil llegar a este último punto si no se dan los anteriores. Así que no os empeñéis en empezar la casa por el tejado en este caso. Dos personas que no se respetan no pueden cooperar, es imposible. Hay que empezar por el principio y si respetamos a los demás en un grado alto, ya tenemos unos cimientos sólidos para seguir construyendo la casa hacia arriba. En conjunto, estos principios impulsan la capacidad de trabajar en equipo, de colaborar con otras personas que están embarcadas en los mismos proyectos y, bueno, por ejemplo, de lidiar con situaciones de conflicto que antes o después van a aparecer. Nos ayudan sobre todo a ser profesionales generosos que suman, en lugar de ser profesionales conflictivos que restan. Y eso también se valora mucho en las redacciones y en los despachos. Y el último cuadrante está formado por los principios públicos que se proyectan sobre la audiencia que recibe el mensaje informativo elaborado. Estos están vinculados esencialmente con la vocación de servicio. Son la integridad, la receptividad, la ciudadanía, el perfeccionismo y la responsabilidad. La integridad se basa esencialmente en el respeto a los códigos deontológicos. La receptividad es lo que entendemos como el feedback con la audiencia, que especialmente en las redes sociales, de un tiempo a esta parte, pues exige mucho estómago, mucha serenidad y sobre todo mucha capacidad de separar el grano de la paja. Hay críticas razonadas y bien argumentadas, pero lamentablemente cada vez más suelen estar escondidas entre las voces interesadas, los insultos, los ignorantes y los demagogos. La ciudadanía se traduce en un compromiso con la sociedad. Tradicionalmente el mejor ejemplo de ciudadanía pues, ha venido representado por el periodismo de investigación, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro cito a Julius Chambers, que es el que muchos consideran el primer periodista de investigación. Él, en 1872 escribió un artículo en el New York Tribune sobre las condiciones de los hospitales psiquiátricos. Gracias a ese artículo, 12 pacientes que no estaban enfermos, en realidad recuperaron su vida normal e incluso se modificaron las leyes que entonces estaban vigentes. Cuando esa ciudadanía se ejerce bien, suele venir asociada a un alto nivel de autoexigencia, que es otro modo de referirse al perfeccionismo. Esto presupone una firme convicción en la búsqueda de la excelencia y hoy es muy importante, porque con las nuevas tecnologías pues cualquiera puede difundir noticias. Es muy fácil, basta con un clic. Eso es bueno porque democratiza los medios, pero también es malo porque está llenando de basura espacios que deberían estar libres de ella. Hoy en las redes sociales cualquiera puede publicar una noticia falsa. La cuestión es que tenemos que entender y tener muy claro que nosotros no somos cualquiera, que nosotros espera algo más, que por encima de todo actuemos con rigor. En plena explosión de las tecnologías de la comunicación, lo que nos va a salvar como colectivo es el rigor. Y además hay que cuidar cada detalle para cortar las alas a los elementos tóxicos que cogen el rábano por las hojas y se quedan con lo anecdótico para desviar la atención de lo sustancial. Son personas que a base de ruido consiguen un trabajo, consiguen que se desvanezca un trabajo bien hecho. Bueno, y finalmente en este cuadrante nos encontramos con la responsabilidad, que esencialmente consiste en detectar los errores cometidos, admitirlos y, en la medida de lo posible, pues también subsanarlos. Todas estas competencias tienen que ver con la convicción de que el producto que ofrecemos tiene que ser impecable.
no solo en el fondo, sino también tiene que serlo en la forma. Tenemos que entender como un mantra que una noticia no está terminada mientras tenga algún elemento mejorable, porque solo ese alto grado de autoexigencia nos va a llevar a la excelencia. En conjunto, como veíamos al principio, son 20 competencias emocionales que nos orientan hacia la excelencia profesional. Hay dos matizaciones a este modelo que sí me gustaría hacer. Primero es que los cuadrantes no deben entenderse como compartimentos estancos, sino como partes de un todo que se complementa. Por lo tanto, la presencia de una competencia en un cuadrante no la excluye de los otros, sino que conlleva razonablemente su extensión a los otros tres. Y segundo, los nuevos modelos laborales que están muy de moda en algunos lugares, pues no afectan a la esencia de lo que cuenta aquí. Hay que poder pensar, bueno, si yo soy autónomo, tengo mi empresa y me subcontrata a otra mayor, pues puedo prescindir de los principios corporativos y de los principios sociales, porque ni tengo empresa a la que rendir cuentas, ni tampoco compañeros. No, tienes que rendir cuentas a la empresa que te subcontrata, porque espera de ti la excelencia. Y si el trabajo de otras personas depende del tuyo, estáis formando un equipo, aunque no tengáis el mismo pagador, así que son tus compañeros. Tal vez no contractualmente, pero sí profesionalmente. En definitiva, la conclusión es que todas estas competencias emocionales refuerzan nuestra actitud y acompañan a la aptitud, al conocimiento puramente teórico, en la búsqueda de la excelencia profesional. Cuanto más ejercitemos estas competencias, pues más herramientas tendremos para actuar en el día a día y yo os garantizo que lo vais a notar desde el principio. Si lo hacéis bien y sois constantes, vais a comprobar que los resultados son casi inmediatos. Bueno, voy a dejar aquí la exposición inicial para dar paso ya a vuestras preguntas y escuchar las cuestiones que queráis plantear. Solo quiero dejaros una referencia más aquí, que son los perfiles del libro en las redes sociales. Están en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Ahí podéis ampliar ideas relacionadas con esto que os he contado. Y también lo podéis hacer en el blog, que se actualiza con una entrada nueva cada miércoles y que contiene fragmentos del contenido del libro. Ahora sí, ya quedo a vuestra disposición. Bueno, Oscar, acá tenemos una pregunta de Silvina Molina. ¿Conoces experiencias de empresas periodísticas que apliquen programas para potenciar la inteligencia emocional en sus periodistas? Bueno, yo conozco algún caso de empresas que, digamos que organizan cursos, talleres, recurren a prácticas de coaching para puntualmente explicarlo, esencialmente lo que os estoy explicando aquí. Pero eso tal vez sea una puerta de entrada. Yo creo que hay que tener claro que un concepto que os estoy planteando desde el principio, la inteligencia emocional es una actitud, no es un conocimiento. Está bien que alguien venga a tu empresa o te lo cuente, como lo estoy haciendo yo a través de Internet, y digamos que suba la persiana por la que entra la luz y de repente ves que hay algo ahí que puede tener interés. Pero ese es solo el primer paso. Una vez que adquieres ese conocimiento y te das cuenta de que eso está ahí, es cuestión de actitud. Por lo tanto, yo creo que no es tan importante que una empresa plantee programas de implantación de la inteligencia emocional, sino que implante fórmulas de trabajo que realmente estén asentadas en prácticas emocionalmente inteligentes. Claro. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Julio Adolfo Bravo. Él nos dice, ¿qué rol juega la autocrítica en la inteligencia emocional aplicada al periodismo? Pues es fundamental. Es fundamental porque lo comentaba en este último cuadrante cuando hablaba de la responsabilidad. Ahí radica la autocrítica. Y uno no puede subsanar sus errores si no es consciente de que se ha equivocado. Lo fundamental es que tú dediques un tiempo de tu vida, que pueden ser los últimos 5 minutos del día cuando te acuestas o cualquier otro momento del día que te venga bien o con una periodicidad semanal, a
a evaluar cómo ha sido tu comportamiento y qué cosas te gustan de lo que has hecho y qué cosas no, y qué cosas tienes que mejorar. Si no haces ese trabajo de autocrítica y no eres consciente de en qué cosas te has equivocado, eh, no vas a ser consciente de ellas y no vas a trabajar para tratar de solucionarlas. Y luego hay un elemento que también tiene mucha importancia. Las personas muy críticas generalmente no suelen ser las más autocríticas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cuesta menos criticar a los demás que criticarnos a nosotros mismos. No sé si es un exceso de ego, no sé muy bien a qué se debe, pero desde luego es interesante que hagamos ese ejercicio de introspección y que parte de la crítica que dirigimos a los demás la orientemos hacia nosotros mismos, ojo, tampoco sin pasarnos. Quiero decir, no se trata de destruirte a ti mismo cada día con una exagerada... quiero decir, no te puedes exigir ganar un Pulitzer cada día. Tienes que marcarte unas metas, tienes que plantearte unas exigencias que tú puedas cumplir con tus cualidades y con los medios que tienes a tu disposición. Yo creo que esa es la autocrítica sana, la que contextualiza el entorno en el que uno se desenvuelve y analiza si con las cualidades que yo tengo y con los medios que yo tengo hoy hubiera podido hacer las cosas mejor o si hoy hubiera podido hacer más cosas. Esa es una autocrítica sana y a mí me parece que eh, es un ejercicio poco frecuente, quizá en desuso. Yo creo que tendríamos que empezar quizá a construir por ahí. Vale, acá nos envía otra pregunta Concepción Ocadiz. ¿Cómo aplicar la inteligencia emocional cuando a veces uno anda como periodistas de prisas y cuando le exigen la inmediatez? Claro, ese es el gran problema que tenemos. Yo creo que la mayor dificultad probablemente a la que nos enfrentamos los periodistas es la prisa constante en la que vivimos. Y quizá la clave está en cambiar el enfoque. Quiero decir, a menudo pensamos que tenemos que ser, por ejemplo, optimistas como consecuencia de las cosas buenas que nos pasan. Como me están pasando cosas buenas, pues yo estoy feliz y soy optimista. Cuando en realidad debería ser al revés. No debería ser una consecuencia, debería ser una causa. Yo voy a ser optimista para que me pasen cosas buenas. Porque desde luego, si llegas a la redacción enfadado, con ganas de trabajar lo menos posible, pensando que el trabajo que vas a hacer hoy no va a interesar a nadie. Así es imposible pensar que es lo mejor de ti mismo. Así que, respondiendo a la pregunta, yo invitaría a variar el enfoque, a verlo al revés. Quiero decir, la inteligencia emocional y, y lo bueno de las emociones tiene que ayudarnos para conseguir metas. No tiene que llegar como consecuencia de las metas que ya hemos conseguido. Vale, una pregunta muy similar nos hace Iván Martínez, quien dice, con la crisis general e internacional del periodismo, ¿cómo mantener ese optimismo con respecto a la profesión? Pues yo creo que por simple necesidad de supervivencia. Mm, es un poco lo que estaba contando, ¿no? Si tienes un horario que no te ayuda en nada a conciliar con tu vida personal, tienes un sueldo que deja mucho que desear, tienes un jefe que, bueno, pues digamos que no acumula un gran catálogo de virtudes. Eh, Así no es fácil eh, encontrar la motivación propia, ¿no? Yo creo que tienes que buscar dentro de tu excelencia para, para que lo demás no sea causa sino consecuencia. ¿Eh? Yo creo que la inteligencia emocional es una tabla de salvación en situaciones en las que no encuentras otra motivación, ni la profesional, ni la económica, ni la laboral. Cuando no encuentras elementos que te satisfacen fuera, yo creo que es una buena solución buscarlos dentro, porque ese es un proceso que se retroalimenta. Si tú haces las cosas bien, no por el sueldo que recibes,
ni por el jefe que tienes, sino por tu satisfacción y por la obligación personal de tener las cosas bien hechas, eso es un círculo que se va retroalimentando y que te va a llevar automáticamente a seguir trabajando hacia esa excelencia de la que estoy hablando y cuidando todos los detalles. Y al final todos esos elementos positivos generan más elementos positivos, de la misma manera que todos los elementos negativos van generando elementos negativos. Bueno, acá hay una pregunta de Juliana Duque. Ella dice, ¿cómo crees que los periodistas de una redacción o de un equipo de comunicaciones pueden mejorar la relación entre ellos y sus dinámicas de trabajo cuando los editores jefes y las directivas del medio o la empresa son figuras ausentes, en posiciones muy altas y alejadas de la cotidianidad del equipo, pero aún así son quienes determinan la línea editorial y lo que se hace o se deja de hacer? Bueno, yo por ahí también voy un poco en el hilo de lo que decía antes, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que plantearse la exigencia de ser el mejor que puede ser. Eh, Hay circunstancias muy variopintas, ¿no? Yo creo que eh, una persona que se mueve en una bicicleta no puede compararse con un señor que se mueve en un avión. El que avanza en bicicleta tiene que tener en cuenta que va en bicicleta y el que va en avión tiene que saber que va en avión. Y desde luego ninguno de los dos se puede comparar con el otro. Yo en ese caso eh, apelaría de nuevo a la obligación personal de que el trabajo que uno hace tiene que ser lo mejor posible. Yo entiendo la excelencia así, que el trabajo que yo haga sea lo mejor que puede ser. Y, hombre, no sé, a mí me parece que el concepto ese de jefes ausentes no lo he entendido muy bien, pero bueno, me imagino que irá por falta de una presencia física, ¿no? Y un aliento en el día a día. Yo creo que a veces damos a los jefes más importancia de la que realmente tienen en el trabajo del día a día. Y no digo que este sea el caso concreto de la persona que hace la pregunta, ¿eh? Pero como colectivo creo que a veces nos pasa. Y creo que también deberíamos hacer autocrítica en este sentido y algunas veces admitir que utilizamos a los jefes como coartada para justificar otras cosas que quizá dependen de nosotros en un porcentaje prácticamente total. Hay veces que a lo mejor, pues no lo sé, si la pereza o la preocupación o la falta de motivación nos llevan a buscar culpas fuera cuando en realidad las tenemos dentro. Y si realmente la culpa está fuera, pues yo volvería a apelar otra vez a la obligación personal de buscar la excelencia en el trabajo de uno mismo, entendida como hacer el mejor trabajo que puedes hacer en un momento concreto. Vale, acá hay otra duda de Diego Alfonso. Él dice que si nos puedes contar otro caso en donde hayas empleado la inteligencia emocional y cómo y si te has dado cuenta cómo lo ha percibido la audiencia. Bueno, es que la inteligencia emocional yo intento aplicarla todos los días desde que entro por la puerta de la redacción. Si tú entras con optimismo, que es una de las competencias emocionales que hemos visto, tus compañeros lo detectan. Si tú entras con una sonrisa y dando los buenos días a todo el mundo, pues no es lo mismo que si entras con la cabeza agachada, renegando y irascible, con ganas de saltar en cuanto tienes la mínima oportunidad de generar un conflicto. Eh, Eso también es inteligencia emocional. El hecho de buscar temas cada día que sean atractivos para la audiencia, que tengan interés, que realmente tengan cierta relevancia humana y social, eso también es inteligencia emocional. Lo bueno de la inteligencia emocional, como hemos visto en la descripción del modelo, es que se puede aplicar hacia todos los lados a los que mires desde el momento mismo en el que entras en la redacción. Puedes aplicarla hacia ti mismo, puedes aplicarla hacia tu empresa,
puedes aplicarla hacia tus compañeros de trabajo y puedes aplicarla hacia la audiencia, que son pues los lectores o los oyentes o los espectadores. Bueno, acá tenemos otro. ¿Cómo encontrar puntos en común cuando hay colegas que privilegian los intereses empresariales sobre sus principios íntimos? Ejemplo, colegas que sin chistar aceptan publicar información oficial aun cuando eso implica mentir. Bueno, es que la inteligencia emocional de uno es personal y no tiene que ver con la de los demás. Tu carrera hacia la excelencia es una carrera que haces contigo mismo, no con otros. Claro que otros actúan mal, pero tú tienes que fijarte en ti. Yo me fijo en mí y yo intento ser lo mejor que yo puedo ser. ¿Que hay otros que son peores que yo? Sí, pero es que a esos no los miro, esos no son mi modelo. Eh, ¿Qué ocurre cuando se establece una competencia? Pues es verdad que quien se salta las reglas generalmente pues se encuentra un atajo, ¿no? Es verdad que es más difícil avanzar respetando todas las normas que saltándote alguna. Pues eso es verdad, pero yo tengo la convicción de que la mentira tiene las patas cortas y saltarse las normas no deja de ser una forma de mentir. Mm, Quizá a corto plazo esas personas tengan un éxito puntual, pero yo creo que a largo plazo eh, lo más interesante es lo otro. Una de las canciones que más me gusta de un grupo español de los años 80 dice en una estrofa que el éxito barato es un caro fracaso. Y yo estoy absolutamente convencido de eso. El éxito barato a mí personalmente no me interesa, porque a la larga termina siendo un fracaso. Vale. Oscar, ¿tú nos podrías decir de pronto por qué decidiste tratar este tema de la inteligencia emocional? O sea, de pronto, ¿por qué vino a ti escribir este libro sobre inteligencia emocional aplicada al periodismo? Pues esto comenzó hace 5 años. Yo un día me encontré una conferencia por internet que hablaba precisamente de inteligencia emocional y a mí me pareció un campo absolutamente fascinante. O sea, es lo que os decía antes, ¿no? Para mí eso supuso que alguien subió una persiana de una habitación que estaba a oscuras y de repente por ahí empezó a entrar luz. A mí me pareció que ahí había un campo excelente en el que trabajar y del que nunca me habían hablado. A mí siempre me habían dicho que para ser un gran periodista, pues que tienes que tener amplios conocimientos sobre actualidad y sobre la teoría del periodismo y que tienes que manejar bien las herramientas informáticas que se utilizan en una redacción, tener destreza con esos elementos y pues que es muy importante hablar idiomas y que cuantos más hables pues mejor. Pero a mí nadie me había dicho que tienes que pararte a pensar cada día en cómo alimentar tu motivación y en cómo ser una persona creativa y cómo trabajar en equipo y cómo alimentar tu autoestima y cómo no venirte abajo ante las dificultades. Y eso es algo que realmente no nos enseñan. Yo os decía al principio que probablemente todos conocemos a personas que están muy capacitadas en conocimientos técnicos y sin embargo no destacan sobre la media. Y no destacan sobre la media porque les faltan estos elementos que tienen que ver con la inteligencia emocional. Y no es tan raro que fallen por ahí, porque si os paráis a pensarlo, nunca nos han enseñado cómo administrar nuestras competencias emocionales. De ahí surgió la cuestión. Empecé a buscar más contenidos de inteligencia emocional relacionados con el periodismo y vi que no lo sabía. No había un libro que desde una perspectiva global explicara la aplicación de la inteligencia emocional a la práctica profesional del periodismo. Sí había trabajos que se centraban en aspectos concretos, pero tomada la profesión como un todo, no existía una obra que se centrara en ese aspecto y de ahí surgió la iniciativa. Yo me preguntaba acerca de la portada. Allí tenemos una ventana, pues que supongo que se representan los cuatro cuadrantes, pero ¿por qué se miran fijamente? ¿Por qué los colores? Eh, las personas que están allí, que representan, me imagino que lo que quieren decir es que se aplica tanto para hombres como para mujeres, pero no sé qué significado de pronto querías tú transmitir con esa imagen.
Bueno, es una cuestión más estética y gráfica que puramente simbólica, ¿no? Pero sí se puede sacar una lectura de la imagen de la portada. La inteligencia emocional no es una cuestión de hombres o mujeres, es una cuestión de personas, por eso están representados los dos géneros. Y la presencia de la ventana entre las dos personas que están en primer plano y las que están detrás, bueno, pues es un poco una sugerencia, ¿no? A hacernos entender que tenemos que mirar hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Tenemos que atender a las competencias emocionales que se centran en la introspección y también a las que tienen que ver con las relaciones sociales de las personas que mantenemos con las personas que nos rodean. ¿Es posible tener cada uno de esos aspectos que tienen las cuatro ventanas? O sea, puede que haya un periodista que tenga todos esos aspectos que tú mencionaste en cada una de las ventanas. Ojalá, yo no lo conozco. Si lo hay, yo no lo conozco. A ver, tener estas 20 competencias emocionales en su máximo grado, pues bueno, a lo mejor sí que hay a lo mejor sí hay un periodista que lo tiene, que sería Clark Kent, y solo cuando se pone la capa. Eh, Vuelvo a lo que decía en un momento de la charla, ¿no? Yo creo que no tenemos que intentar tener estas 20 competencias emocionales en su máximo grado. Tenemos que intentar llegar a ser los mejores de nosotros mismos. Yo cada mañana cuando me levanto intento tener estas 20 competencias emocionales. Los días que me salen bien, tengo muchas. Los días que me salen mal, pues tengo alguna menos. Pero lo importante es entender que este es un camino en el que probablemente estaremos durante toda nuestra vida profesional. Pero que nadie se angustie porque vea que no tiene las 20 competencias o que no tiene las 20 en su grado más alto, porque es normal. Ese es un ideal hacia el que dirigirse, no es un modelo que debamos ajustarnos como un jersey. Claro. Bueno, acá hay otras preguntas. Pregunta Brianda Jiménez. ¿Cómo puede un periodista manejar su inteligencia emocional en situaciones agobiantes, tales como el cubrimiento de catástrofes, donde se han perdido miles de vidas? ¿Cómo manejar de pronto las emociones en una situación catastrófica? Bueno, es complicado porque antes que periodistas somos personas y hay cosas que inevitablemente nos conmueven, ¿no? Yo quizá diría que es importante el autoconocimiento, que uno sea capaz de conocerse a sí mismo y que sepa qué cosas le eh, digamos que le impiden mantener una posición más racional y tratar de trabajar en ese campo. No es fácil. Situaciones de tragedias, de dramas humanos, no es sencillo y bueno, yo creo que posiblemente la única solución que haya o la única respuesta que haya a esa pregunta es que la experiencia poco a poco te va curtiendo, ¿no? Y te va enseñando. Yo no creo que haya un modo teórico de explicarle a alguien, por ejemplo, cómo hacer frente a los horrores que se va a encontrar cuando vaya a cubrir una guerra. Yo creo que yo nunca he estado en una y me imagino que la única manera de experimentar eso es estar allí y que el tiempo pues te vaya haciendo la piel un poco más dura. Vale, acá hay otra. ¿Cuál es la función de la ética en relación con la inteligencia emocional en el ejercicio periodístico? Pues tiene una vinculación muy importante, ¿no? De hecho, una de las competencias emocionales que forman parte del modelo es la integridad. Tiene mucho que ver con la ética, con el respeto a los códigos deontológicos y con el respeto a todas aquellas cosas que nos comprometemos cuando eh, decidimos actuar como periodistas. Tiene mucho que ver, mucho que ver. La, la, Me refiero más a una ética profesional que una ética personal, ¿eh? La ética personal también, pero ahí, lógicamente, cada uno tiene la suya. Si tenemos que hablar de la ética como elemento con el que trabajar, necesitamos una ética, digamos, que tenga unos ciertos parámetros en el que todos nos sintamos identificados. Por eso hablo de una ética profesional que fundamentalmente se proyecta sobre los códigos deontológicos.
Vale, bueno, acá nos preguntan que si la inteligencia emocional la podemos ver reflejada en el impacto económico en las empresas y en el empleado, o sea, si esto usualmente se ve reflejado en la economía. En la economía de las empresas. Ujú. Yo creo que la inteligencia emocional, cuando se convierte en un modo de trabajo o forma parte de las rutinas de trabajo de un medio, tiene muchos beneficios que pueden ser intangibles, pero que quizá de manera indirecta sí tienen una repercusión económica. Yo creo que un periodista que maneja bien su inteligencia emocional, por ejemplo, es más eficiente, aprovecha mejor su tiempo, eh, lo veíamos, es más previsor y eso ayuda a reducir los costes, eh, es más creativo y eso genera informaciones más atractivas que probablemente puedan captar más lectores o más oyentes o más espectadores. También genera un mejor ambiente en la redacción. Un grupo de personas que se llevan bien trabajan mejor que un grupo de personas que se llevan mal. Eh, todo eso son intangibles que probablemente no se pueden cuantificar en un balance de resultados, pero sí tienen mucho que ver en el hecho de que después el engranaje funcione. Y si el engranaje está bien engrasado y funciona bien, es más fácil que esa empresa sea rentable, porque Así, tendrá menos fugas por donde se escapa el agua, como les pasa a las tuberías viejas, ¿no? sí, así es. Bueno, Oscar, ya estamos llegando al fin del seminario. No sé si de pronto te gustaría agregar algo, dar alguna recomendación, algo que quieras agregar a las personas que han participado hoy de este seminario. Pues dar las gracias a todos por el interés, por las preguntas, por dedicar una parte de su tiempo a interesarse por esta cuestión. Mi más profundo agradecimiento y ponerme a disposición de todo aquel que le pueda surgir una duda en cualquier momento a través de esos perfiles de las redes sociales, pues en cualquier momento yo estoy encantado de atender cuestiones sobre esta materia y de reflexionar y de profundizar sobre estas cuestiones porque, como ocurría con la autocrítica, desde luego es el mejor modo de abrir nuevos caminos, de encontrar nuevas vertientes interesantes y de seguir aprendiendo.